Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de calor de los foros de Chaco. Me encanta ver conocidas, qué bueno que se pudieron hacer este ratito. Después que tenemos va a estar mucho más, ya lo hemos ya probado. Bueno, esta es dentro de una serie de conversatorios que tiene el foro de Chaco. Quisimos con Elodie hace varios meses ya atrás poder darle un espacio a discutir con distintos invitados nacionales e internacionales lo que nos provoca la problemática de las colecciones públicas o privadas de interés público, no en términos del manejo de las colecciones, o de lo que se llama gestión de las colecciones, sino las problemáticas que nos sitúan en la circulación de las colecciones. Y esto motivado básicamente que el Ministerio, como todos ustedes saben, en 2020 hizo una gran adquisición de una sola vez de 244 obras, ¿no? El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, específicamente la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Pues bien, el Ministerio es un sistema complejo. Ustedes saben que es complejo en el sentido de que es una orgánica histórica que ha tenido transformaciones, que ha debido caminar un gran trayecto hasta constituirse en ministerio y en el país al mismo tiempo hay varias colecciones públicas que no necesariamente están en el Ministerio de las Culturas. Entonces, en el panel de hoy día nos interesaba conocer experiencias, que las conocemos, pero justamente en esta pregunta por ejemplo, los cursos que viene a nombre del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Ustedes conocen la historia del Museo de la Solidaridad, fue un proyecto más emblemáticos en acción y difusión del contemporáneo internacional que se realiza a partir de un llamado de artistas del mundo en solidaridad con el gobierno de Salvador Allende durante la Unidad Popular y que a lo largo de los millones de años que ya han transcurrido sigue siendo un acervo público que administra la Fundación Solidaridad y cuyas obras están en el límite del Ministerio de Bienes Nacionales y posiblemente la transición hacia patrimonio. Hay una discusión, por ejemplo, interesantísima. Es una colección pública, administra un organismo privado que se crea para esos fines y que tiene un acervo, ustedes conocen, muy rico, muy rico, verdadera joya, y que ellos también han estado dedicados a investigar y a activar todos los museos que a lo largo del mundo fueron vinculándose a este proyecto, incluso post-dictadura, o durante la dictadura, post-golpe, digamos. Por otra parte, el Museo Nacional de Bellas Artes es un museo que representa la búsqueda republicana por crear un espacio para la comunidad de las artes visuales, las artes plásticas en ese entonces, donde una serie de hitos históricos fueron dando paso a la creación en el marco del centenario de la República al Museo Nacional de Bellas Artes, que tenía una larga historia anterior, pero que se consolida con el volumen bicéfalo del Palacio de Bellas Artes en el Parque Forestal, que comienza a convivir cuando se inaugura ese espacio con la Academia Nacional de Bellas Artes, la relación formación, exhibición, circulación, creación, circulación, en este gran pabellón que es el Palacio de Bellas Artes. Hoy día la Academia Nacional de Bellas Artes como recinto es de la universidad hace muchos años, muchas décadas, y ahí está el Museo de Arte Contemporáneo de la universidad. Estos dos
proyectos museológicos de distinto contexto, distinta data, de origen republicano, que mira hacia el actual y que mira hacia el arte moderno, como biografía, propia entidad museal, ¿no?, del Bellas Artes, y un interesante contrapunto con una iniciativa distinta que además hizo articularse diferentes actores durante la Constitución o durante los primeros años internacionales para la gran exposición, pues constituyó el acervo final y que ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Voy a partir yo, aunque suene un poco agudo, porque ya está puesta la presentación y a veces uno se pone nervioso. Pero ¿por qué yo? Porque a propósito de dos ejemplos que me encanta que estés, Fernando, bueno, te agradecí y te vuelvo a agradecer en público la disposición siempre tuya, que entendemos que el museo es la casa, es nuestra también. Y por otro, el Museo de la Solidaridad, muchas gracias, Carlos, por asistir, Claudia Saldívar junto a Carol Yasky, y están muy confiados en tu papel, Carlos. Les he encargado de registro de la colección. Voy a partir con la próxima lámina comentando, y esto es como una pequeña primicia, un poco interna, pero les queríamos aprovechar de comentar. Voy a ir rápido para no comerme los minutos porque soy un poco habladora. De alguna manera este es el nuevo diagrama que estamos trabajando en la Secretaría de Arte y Visualidad, con la reconfiguración del equipo, la reconfiguración de uno de los sentidos, superando de alguna manera la paradigma que venía de desplegar, que era más bien nociones compartimentadas. Teníamos el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, teníamos la Galería Gabriela Mistral y teníamos lo que llamamos transversal, que son las políticas más de nivel central. Esa lógica muy simplista esconde una complejidad muy interesante de este ecosistema, si lo podemos llamar como la Secretaría Protetal. Ustedes van a ver ahí que en el corazón de la Secretaría están los espacios, no son espacios satélites, no están fuera del accionar programático político de la Secretaría, son el corazón, la elocuencia, el relato de 4 dimensiones relevantes para nosotros, que en conjunto entonces este diagrama constituye la política pública en artes de la sociedad que estamos en condiciones de renovar próximamente con la actualización quinquenal de la política sectorial y caminar también hacia un trabajo colectivo, prelegislativo con la ley sectorial, poner en tabla la ley Balmes, etc. La Dirección de Arte Contemporáneo de la Subsecretaría de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, del Ministerio, por supuesto, tiene 3 fondos conocidos, digamos. Uno lo constituye el acervo de la Galería Gabriela Mistral. Ustedes saben que es un día que surge hace 30 años, un acervo de 206 obras. Por otra parte, esta variable intensa que fue las nuevas adquisiciones, ¿no?, con 244 obras en un plazo durante un año, digamos, y el fondo del Centro Nacional de Arte Contemporáneo con obras adquiridas desde la creación del CENAC en 2006. Si ven, estos 3 fondos tienen orígenes absolutamente distintos y nos hacen hacernos preguntas. Aquí vemos algunas imágenes de las obras. En este caso es un detalle de la exposición familiar ominosa que se exhibe en el Centro Cultural Palacio de la Moneda y que fue por Rita Ferrer y que trabaja a partir del subfondo de fotografía de las nuevas adquisiciones. En este caso son algo así como 17 obras y luego viene una segunda también curada por Rita Ferrer
completar el abordaje de la sección de fotografía del Fondo de Nuevas Adquisiciones. El fondo, para que conozcamos, su resultado fue la adquisición de 248 obras, hubo 860 postulaciones en distintas categorías, se generó un jurado compuesto de expertos de diversas instituciones, tanto del aparato público como del mundo público y también y privado. Hay sus nombres. Se invirtieron 580 millones de pesos del presupuesto del 2020. Esto significó que más de un cuarto, casi un tercio del recurso programático, del presupuesto programático de la Secretaría se invirtió, se reasignó a la medida de emergencia en plena pandemia, considerando además que el sector de las artes visuales, a diferencia de otros, tiende a ser muy atomizado. La asociatividad no es un rasgo natural, es una conducta que hay que estimular desde muy diversos ángulos. Tenemos acá, algunas imágenes que nos vuelven a situar en los pequeños que se han ido haciendo desde entonces con distintas exposiciones que han ido cumpliendo con el objetivo de ir poniendo en valor a través de la circulación sobre este acervo, ¿no? Este también es Familiar Ominosa, que los invitamos a verla. Hay una serie de otros recursos que hemos ido desarrollando en estos años con especial acción en este último tiempo para justamente que se conozca este fondo de nuevas adquisiciones. Hay recursos de distinto tipo que se pueden revisar en nuestra página. Y acá les vamos a dejar un pequeño teaser. Descubre grandes obras de diferentes artistas del país. Las de la colección de arte contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 244 obras. Pintura, escultura, fotografía, grabado, instalación. Estas obras fueron adquiridas en medio de la pandemia con el propósito de hacer la producción artística chilena, donde destaca la amplitud de género y la diversidad territorial de las obras. Descubre las obras de la colección de arte contemporáneo www.gov.cl/coleccionarte. Bueno, detrás de estos esfuerzos que han sido, digamos que iniciales, y que van a ir tomando una mayor robustez a través de programas de continuidad y de programas de articulación, todas las aristas que implica la programación y la circulación, puesto que su manejo, está Francisca Castillo, es encargada de la colección en toda la parte preventiva, restauración, conservación, preservación de la colección en general, no solo de este fondo. Las colecciones públicas son un problema, pero un muy buen problema, un problema activo, ¿no? O sea, estábamos conversando recién con Elodie y Fernando, lo que significa que distintos eventos sociopolíticos, culturales, gremiales de la vida de las comunidades de los países intervienen y afectan en todo sentido el acceso, el deber de la experiencia con los públicos en los espacios de exhibición, museos o no. Bueno, voy a... perdón. Nosotros estamos planteando varias líneas de acción que tienen que ver con generar este ámbito de acción que es colección, que va a ser en una dialéctica entre programación e indoor, ¿no? Las regiones, la constitución de relaciones
regionales respecto de la colección, un asunto que nos parece de máxima importancia. Y eso implica hacerse cargo de estas 244 obras, hacerse cargo en el sentido profundo de lo que son las colecciones. La catalogación, que está muy bien encaminada, porque el proceso de adquisición se basó en ciertos protocolos que alivian, digamos, está como de ingreso planeado. Sabemos que las colecciones tienen sus bemoles, sus zonas grises, eso es parte de la historia de las colecciones aquí y en todas las escenas de arte moderno, colecciones contemporáneas, en fin, guerras primeras, segundas, terceras, mediantes, todo lo que significa aquello. Esto tuvo una entrada saneada desde el principio. Lo que corresponde hacer es justamente poner en valor, por eso se crea este ámbito de trabajo al interior de la Secretaría, cuyas misiones iniciales van a ir un poco en paralelo entre la producción del catálogo, su programación, su proceso de restauración, de intercambio, diálogos curatoriales con otras colonias nacionales y americanas especialmente. En el caso del foro, de estas conversaciones, pusimos una sede en CONOSUR, básicamente en Argentina, ¿no es verdad? Los que han estado acompañándonos y eso ha sonado el CONOSUR muy interesante de poder potenciar como procesos de intercambio macro. Es decir, aquí estamos hablando de que hay en esta mesa, digamos, nosotros que estamos siempre de paso, en la institucionalidad está representada el acervo público del país y las preguntas son no solo sobre los modos y metodologías y protocolos de adquisición, que también es una zona interesante y no suficientemente saneada, en el sentido de que existan protocolos estándar o estándares altos de procesos transparentes de adquisición. Conocíamos la del Malva, que tiene un filtro. En fin, en Chile tenemos todas las formas de adquisición que se pueda imaginar. Obras que quedaron ahí por años y que tuvieron que pasarse el inventario, si no tenían que destruirse, devolverse a quién, obras que fueron ingresando de muy buena manera por periodos históricos, obras que fueron solicitadas por las colecciones de los museos, obras que fueron adquiridas, obras que fueron donadas, construcción en función de determinados momentos de la historia del arte local y sus vínculos con lo latinoamericano, en fin. En Chile tenemos un popurrí de formas de adquisición y esta adquisición de 244 obras a la Secretaría nos pone el imperativo de que ese sea una dimensión intensiva de trabajo con los museos públicos para dialogar, no para generar instrumentos de extensión desde la Secretaría, que no nos compete esa gestión, esa instrucción, digamos, pero sí esta problemática que afecta al acervo público, que debe dialogar con el acervo privado y que hoy día en condiciones de poder entrar en esa compleja gris que no necesariamente está sobre la mesa, porque esas están normalmente las curatorias, las exposiciones, no toda la capa de circulación que podemos decir. Dicho esto, que era un poco instalar la pregunta, sintiéndonos en deber de invito a Fernando e invito a Carlos a que nos transmitan sus experiencias de esta encrucijada o pregunta que venimos a plantear. Sí. Sino que la forma en que esas obras se articulan para constituir una realidad distinta, que no es exactamente la suma de las obras, es la manera en que esas obras se relacionan y que en esa relación, en parte Sandra ha insinuado aquí, manifiestan hálitos, criterios, puntos de vista, transparentan un momento histórico, etcétera, etcétera. Así que lo primero que yo es
las colecciones están unidas a los museos modernos. Las colecciones tienen orígenes muy distintos. Como ha dicho Alessandra, un origen como republicano. En el caso nuestro, grandes museos del mundo tienen origen en las colecciones reales, por ejemplo, y por tanto también es muy por qué son así. Y por qué la colección del Hermitage es distinta a la del Prado, por ejemplo, y en fin, como sea. Yo creo que hay que pensar también en una relación que a mí me parece muy interesante entre colección y tiempo. Es decir, cómo se arman las colecciones. Y a mí se me ocurren dos categorías que son complementarias y no son completamente separadas, pero digamos, de una parte, las colecciones que conciben el tiempo como transcurso y las colecciones que conciben el tiempo como momento, ¿ya? En el caso de las colecciones que conciben el tiempo como transcurso, uno diría que es acumulación como es la acumulación geológica. Se van acumulando capas, van apareciendo años, no siempre de manera homogénea. Y en las colecciones, momento, por así decir, hay como una agrupación, una eclosión. En el caso que vamos a ver del Museo de la Solidaridad, un caso muy típico de eso, no es un momento tan corto como este, pero un momento de un cierto periodo. Por eso que justamente uno de los grandes atractivos de esa colección es que nos habla de un momento en el mundo, en las artes, etcétera, etcétera, digamos. Sí, hay colecciones fantásticas en el mundo que son como de eso, así como están las colecciones de museos nacionales, etcétera. Las colecciones de museos personales, no sé, estoy pensando en la Frick, estoy pensando en la Elizabeth Gardner y estoy pensando en otras. Bueno, Constantini, Malva, en cierto modo, corresponde también a ese tipo de casos, digamos. Un segundo punto que me parece importante y que Alessandra también es el punto de acción y circulación. Porque las colecciones y las colecciones públicas y el momento en que las colecciones públicas, como eran las colecciones, por ejemplo, se hacen públicas en un cambio histórico absolutamente fundamental, tienen por objeto mostrar las colecciones, hacerlas públicas, hacerlas llegar a una comunidad amplia. Y sin embargo, en la medida que las colecciones crecen y alcanzan un cierto umbral, podríamos decir, se produce inevitablemente una tensión entre la parte visible e invisible de las colecciones. Es decir, surge, por así decirlo, de una manera súper el tema de los depósitos. ¿Qué se muestra y qué está en depósito? ¿Cuánto se muestra? ¿Y cómo decide lo que se muestra? Yo creo que esa es una tensión importantísima que nos afecta mucho a museos como nosotros, quizás también afecta al caso como de la Solidaridad, quizás todavía no afecta a la colección que está presentando porque es una colección relativamente pequeña, ¿no? Pero que como que inevitablemente se produce. Y eso es un problema mucho más fundamental de lo que pensáramos. Tan fundamental es que muchas veces genera mito. En nuestro Museo de Bellas Artes ha generado mitos sobre lo que tienen los depósitos, sobre las cosas que están guardadas, sobre las cosas en mal estado, sobre miles de mitos porque los museos se constituyen una especie de iceberg. Tienen una punta visible y que tienen un gran vientre, por así decir, guardado. Y eso no es circunstancial, no es menor. Tan menor no es que yo creo que contemporáneamente lo que se está asomando es la ruptura de esa frontera a través de los visitables. El caso más sonado ha sido el proyecto de MBRDB para el Boisman, pero también el Broad de Ángeles u otros más, digamos, que comienzan a pensar que esa polaridad ya no es exactamente una polaridad, es más un continuum. Y eso es un asunto súper importante porque toca la infraestructura, toca la capacidad de nuestro espacio, etcétera, digamos. Bien, ¿cómo se manifiestan algunas de esas cuestiones en el caso del Museo Nacional de Bellas Artes? Bueno,
es un museo que tiene 140 años, entonces inevitable, y que ha adquirido durante 140 años, evidentemente a distintos ritmos, una colección casi irrisoria, digamos, de 140 piezas, pero pronto adquiere, Alessandra ha mencionado la exposición de 1910, la exposición internacional, y yo creo que hay que detenerse un poco en la exposición internacional, porque demuestra que en cierto modo hemos perdido la medida. Es decir, esa exposición, que lógicamente marcó el museo, pero marcó también la ciudad de Santiago, marcó a Chile dentro de Latinoamérica, si no me equivoco, más que yo he hecho, tuvo algo así como 1.800 y tantas piezas de países. Había países que presentaban 300 piezas, un solo para Francia, creo, no sé. Entonces, si eso era para el Chile de entonces, no hay nada en el contemporáneo comparable. Ningún proyecto que se acerque, ni se acerque a la ambición de poner el arte y la cultura en la República como fue esa exposición. Ni poco en el tema de las adquisiciones, no recuerdo bien, perdonen, pero creo que algo como el 25-30% de la exhibición se adquirió. Entonces ustedes se dan cuenta que si yo no estuviera equivocado, en mi número, no estoy tan equivocado, unificado algo así como, no sé, 400 obras, o sea, 1.510, que deja incluso chicos las 244 de ahora, ¿ya? O sea, yo creo que ese juego con los números no está de más para darnos cuenta eso, de la ambición estatal, la decisión estatal de poner la cultura en un puesto muy, en ese caso de la República, convertir la celebración de los 100 años del centenario en un evento cultural, un evento de exposición de arte, impresionantemente. Bien, en el caso del museo, bueno, yo creo que esto es un poquito doble, porque hay esa construcción geológica que se ha ido produciendo, y hay una cuestión que es interesante discutir porque se discute siempre. El mito de los depósitos, hay si el Bellas Artes tiene que detenerse, tiene que decir, hasta aquí nomás, porque ahora empiezan los museos contemporáneos, ¿ya? Y se plantea esa pregunta desde hace décadas, N veces. Mi respuesta es que el Museo de Bellas Artes siempre fue un museo de arte contemporáneo. Más o menos. Es un poco... estoy jugando efectivamente, pero más o menos. ¿Qué quiero decir? Que cuando adquirió los 30 o cuando eran de arte contemporáneo. Por supuesto que tenía unas donaciones del siglo XV, algunas otras donaciones del siglo XVI y XVIII. En general, la adquisición ha sido una adquisición por acumulación de arte contemporáneo. Para mí, eso vive la tradición del museo y para mí continuar de esa manera. Es así como nació y es así como el museo debiera, a mi juicio, continuar, digamos. Ahora, evidentemente, las formas de adquisición, como dice Alessandra, son múltiples, pero yo diría que las más fundamentales son dos. Son donaciones y adquisiciones, básicamente. Y curiosamente, o no tan curiosamente, dado el relativamente poco interesado en estas cosas, las adquisiciones superan, las donaciones superan a las adquisiciones. Creo algo así como el 60% o el 50 y tantos %. O sea, tenemos la colección con más donaciones que adquisiciones. Y eso no es tan sencillo, ni siquiera es tan sencillo de continuar, aunque sí, afortunadamente, porque han cambiado las relaciones entre los artistas y el Estado. Y hoy día se espera, como en este caso de decisión más del Estado, se espera que el Estado contribuya a esa, como si queremos llamarla, industria cultural, ¿verdad?, a través de las adquisiciones, y que no es tan sencillo pedir donaciones, ¿verdad?, a los artistas, como fue durante todo el siglo XX y muy especialmente también en los 60 y 70. Ahora, creo que tengo unos minutitos más. Para el museo, lo que es propia adquisición, es decir, obras que compra bastante oscilantemente, por razones exigen un pensamiento y exigen una discusión continua. Y eso lo hemos tratado de formular en una política de adquisiciones del museo, que se plantea de los temas que planteó Alessandra.
Pero la gran diferencia es que tenemos una especie de transatlántico que moverlo unos grados cuesta un montón. Y en este caso hay una partida que puede dar una curva rápido, pequeño que da una curva rápido. Pero justamente esos problemas de género, esos problemas de regiones, esos problemas de etnia, todo ese tipo de problemas son problemas que comparecen en adquisiciones del Museo Nacional de Bellas Artes y que con los cuales estamos en continua tensión, en continua relación y en continua discusión, digamos. Quizá, por poner un ejemplo, uno de los que yo encuentro que casi siempre, no sé, relativo acuerdo que si tenemos oportunidad compremos más cuadros de mujeres o obras de mujeres porque tenemos 11, creo que subimos a un 12% de la colección y podemos quizás equilibrar un poquito nomás, digamos. Sobre eso no hay tanta discusión. Creo que uno de los puntos donde se produce la discusión es sobre la adquisición, perdonen las palabras, consagrado y arte emergente. ¿Ya? O sea, comprar obras de arte consagrado, si nos damos cuenta que tenemos poco de un premio nacional, no es demasiado problema. Va a haber acuerdo relativamente, si lo podemos hacer. Lo difícil es, una de las cosas apasionantes de los museos, es comprar obras de artistas que comienzan a circular, digamos, es hacer una apuesta de alguna manera. Pero las grandes de los museos se han hecho también con las inteligentes de sus direcciones. Entonces, por supuesto, correr riesgo, pero yo creo que hay que correr, pienso, de esos riesgos. Ahora, fuera de esa adquisición paulatina, hay también momentos dentro de la colección de las artes, ya sea compras o donaciones. O sea, cuando Pablo Vidor decide comprar la colección de arte africano de Huidobro en 1930, ¡pum!, es como una adición brusca y es un momento determinado, histórico, de historia del museo, historia de la colección, etc. O cuando la Braden Copper Company adquiere la colección Wittgenstein, ¿verdad? Y la entrega al museo también a fines de los 50 también. Es una adición, son oscilaciones dentro de ese continuum de adquisiciones del museo y habría muchos otros casos de donaciones de ese tipo. Yo creo que evidentemente hay dificultades y digo, yo diría que las dificultades son parte exógenas y endógenas. Las exógenas tienen que ver, por ejemplo, con los espacios de depósito, de estructura, con los espacios de exposición también. O sea, tienen que ver con la disponibilidad para circulación. Y obviamente en el caso de son bastante claras. Hemos tratado de responder a ella y estamos en un plan de incorporar nuevos espacios de exposición dentro de lo que el museo tiene. Y si, como esperamos, se concreta el plan de un gran centro de exposiciones en Cerrillos, eventualmente podamos incluso utilizar espacios de depósito como espacios de exhibición. O sea, pero con eso uno está continuamente transando y negociando y creo que el museo en el mundo lo tiene. Y las dificultades más endógenas, más internas o incluso más intelectuales, tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad contemporánea para dar una muestra permanente. El Museo de Bellas Artes no tiene, hace tiempo, tiene una especie de muestras permanentes que duran un año, muestras de colección, pero no muestras permanentes. Y yo creo que tenerla, tengo razones para ello, pero no me voy a extender, pero no es fácil hacerlo hoy día. Los criterios, cómo se hace una que no es oxidizada o congelada, de qué manera se le da movimiento, cómo no pierde vigencia, etcétera. Esas son dificultades como todos los problemas de guiones y de criterios que muchos museos en el mundo tienen hoy día. Ahora, entre los desafíos más prácticos, discúlpenme, garantizar el flujo de recursos. Porque las adquisiciones en las colecciones de museos con el nuestro, de los encuentros virtuosos, recursos y oportunidades. No es una colección, no es algo que uno si le entrega
40 millones de dólares hoy día uno parta a la calle Ahumada y se compre la colección. No es así, digamos. Hay que contar con la oferta, hay que con una oferta interesante, hay que saber detectarla, saber identificarla y al mismo tiempo tener, ¿verdad?, recursos. Otro desafío es equilibrar los criterios que se plantearon aquí, como los temas de mujeres, pueblos originarios, cruces de disciplinas y todas las cosas, periodos específicos que están más débiles, equilibrio entre colección nacional e internacional, todas esas cosas son balances muy difíciles de hacer, especialmente cuando se cuenta con tan poquitos recursos. Yo en esta primera vuelta al menos no quisiera dejar de comentar algo de lo que ha dicho Alessandra. Rápido podemos volver sobre eso después, pero en lo que ha llamado política nacional de la visualidad, yo la llamaría política nacional de la Secretaría de Artes de la Visualidad. Y me parece una distinción súper importante, porque yo creo que una política nacional de artes de la visualidad no puede dejar con todas las colecciones, espacios públicos, espacios estatales o públicos no estatales, como decía Alessandra. Y yo creo que, a lo mejor en términos muy generales, pero echamos en falta un poco de eso también. O sea, no podemos reflejar de manera tan directa la estructura circunstancial de un ministerio en una cuestión que es de mucho más largo plazo, como es una política de colecciones, como es una política de difusión del arte. Pero lo dejo hasta ahí. Súper. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dejar a Carlos Corso. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá en representar el Museo de la Solidaridad. Y creo que cuando llegó la invitación y se propone este tema de nuevos desafíos de las colecciones públicas, salí buscando entre todos mis compañeros y mis compañeras qué desafíos ven, porque son demasiados y son solo poquitos. Entonces, me gustaría sumarme un poco a las presentaciones, tratando de plantear estos desafíos, pero también un poco cómo los hemos ido abarcando desde nuestra experiencia aquí al lado en el barrio República, con la historia también esta colección que tiene una nación muy única. No sé si es la única en el que es así, pero es de los pocos ejemplos. Para quienes no conozcan el museo, la colección nace de un llamado del presidente Salvador Allende en el 71 a hacer donaciones de arte para el pueblo de Chile. También en gran parte para la idea de instalar el socialismo chileno que obviamente traía su gobierno. Entonces quiero solamente detenerme a una pequeña cita de una carta que Allende lee en la inauguración de la primera exposición del museo, que fue el 72. A todo esto, este año cumplimos 50 años de existencia, una existencia entre los baches, pero los artistas del mundo han sabido interpretar ese sentido profundo del estilo chileno de la lucha por la liberación nacional, y en un gesto único en la trayectoria cultural han decidido espontáneamente obsequiar esta magnífica colección de obras maestras para el disfrute de ciudadanos de un lejano país que, de otro modo, difícilmente tendrían acceso a ellas. Y quiero detenerme especialmente en esta pregunta que hace, es cómo no sentir, a la par que una encendida emoción y una profunda gratitud, hemos contraído un solemne compromiso, la obligación de corresponder a esa realidad. Muy bonito porque nos mandata a hacer un tipo de museo y a cuidar un tipo de colección. Desde ese momento en adelante el museo no ha comprado ni una sola obra. El 100% de la colección del Museo de la Solidaridad son donaciones de artistas de todo el mundo, desde Mongolia hasta Chile, pasando por Europa, como muy, voy a volver al que usó Fernando, como Miró, y creo que eso la hace como algo muy único, pero también nos plantea muchos desafíos
de hacer que esa colección sea realmente del pueblo de Chile y no de un museo perdido en una calle de la ciudad de Santiago. Entonces, plantear algunos desafíos para pensar hoy, que tienen que ver con la administración y la disponibilidad de las colecciones. O sea, desde el registro hasta cómo hacer que estas colecciones sean visibles para todas las audiencias posibles del país. La itinerancia con foco en regiones, que creo que es algo que estamos al debe. El mundo cultural en general se mueve acá en Santiago. El desafío de generar seguros para fomentar la experiencia entre las audiencias del museo, o sea, simplemente un lugar para conocedores del arte o para personas que, como muy eficaz, sino que dar a entender que cualquier persona puede sentirse acogida en la colección. Hablaba con una compañera de mediación, con Jenny, que es la encargada de mediación del museo, y hablaba este concepto del espacio seguro, porque decía que en el fondo el relato que uno puede dar al encontrarse con una obra de arte es válido o al menos invalida la condición fundante de esa obra de arte. Entonces, un siguiente desafío sería la accesibilidad y la expansión social. Cómo hacer que podamos compartir esta colección con personas que no pueden ver o que tienen problemas auditivos. ¿Cómo hacemos que una persona en silla de ruedas pueda recorrer todo nuestro museo, que además es una casona muy antigua? Es ir buscando eliminar toda barrera para que todas las personas que estén interesadas en encontrarse con obras de arte o con tener experiencias estéticas dentro del contexto del museo, las puedan tener. Debe también, y creo que es un gran desafío, ampliar la representación femenina de nuestra colección. Como la mayoría de las colecciones de arte en Chile o en Latinoamérica quizás, hay una tremenda de obras hechas por otros, y ha habido distintas corrientes como realzar esto y haciéndolo notar como algo cada vez más urgente de tomar cartas en el asunto, ¿no? Está el tema de los derechos intelectuales, que es también un tremendo desafío para los museos en Chile, donde el conocimiento sobre el derecho intelectual que se imparte en las carreras que terminamos involucradas en el cuidado de las colecciones de arte es muy poco. Yo estudié historia y no tuve una sola clase que mencionara siquiera la ley de propiedad intelectual. Tampoco tuve clases de gestión que me enseñaran cómo postular un fondart. Creo que son cosas que hay que ir pensando desde más allá del museo, ya de la colección pública, sino un tema integral de cómo abordar la cultura y las colecciones en Chile. Asimismo, la profesionalización del campo y la valoración de los oficios que hacen funcionar al museo. Pensando, por ejemplo, en los montajistas, en conservadores, en mediadores, casi todo es un poco autogestionado en esta impronta de tratar de visibilizar las colecciones, y creo que es una necesidad también pensar profesionalización. El financiamiento y continuidad de los procesos, muchas veces nosotros de proyectos, intenciones, queremos que la colección sea lo más pública posible, pero nos topamos con que un año sí, un año no, de repente hay cortes de presupuesto, de repente no hay presupuesto, y es muy importante para nosotros buscar estrategias en que el trabajo del museo y pueda seguir adelante y pueda avanzar. Asimismo, es un gran desafío al buscar trabajo conjunto de los equipos, de generar una transversalidad del museo en torno a la misión de hacer pública esta colección. Hay que pensar también en la salud mental de los equipos, porque muchas veces
mundo de las artes, la persona que hace una cosa terminas todas, y eso no es tan sano al final. Es también un tremendo desafío. Y otro desafío que quizás tiene que ver con temas de financiamiento, que son los seguros para colecciones. Hoy día en Chile hay muy pocos proveedores de seguros de arte, y también hay un desconocimiento de cómo funcionan. Entonces, son algunos desafíos que me gustaría plantear y ir contándoles de nuestra experiencia por medio de la política de colección, que es un trabajo que se hizo antes de la pandemia y que terminó viendo la luz en teletrabajo, en el fondo, o en las primeras vueltas a la presencialidad, y que fue estructurar una política de colección que nos permitiera tener líneas claras por donde abarcar lo que estamos haciendo, criterios unificados y públicos. La política, como ven abajo, está disponible en nuestra página web. Nosotros de que todo esté disponible en nuestra página web para dar esa transparencia y dar la posibilidad a los artistas y las artistas que quieran donar obras, puedan ver cuáles son los criterios que aplicamos nosotros para recibir o simplemente rechazar las donaciones. Entonces, esta política también nos ha permitido a nosotros ordenarnos internamente en accionamos, a dónde queremos ir, y claro, son los pasos a seguir en cada cosa que hacemos, desde el registro, la conservación, las exposiciones y todo lo que las circunda. Quería también hablar de la conservación y el cuidado, que son quizás de las labores más importantes que generan los museos. Son también de las más invisibilizadas. Un museo que no cuida que no cuida las conservaciones, que no se preocupa de la conservación, termina quedándose sin una colección que pueda mostrar, porque las obras son muy delicadas en algunos casos, sobre todo, no sé, tenemos parte de nuestra colección que son obras muy experimentales desde la materialidad, que realmente que las hizo no estaba pensando en quién va a verla o quién va a estar en 25, en 50 años, y se caen a pedazos. Entonces es muy importante pensar como en estas continuidades de la conservación. Aquí hay fotos de los trabajos preparativos y de montaje de nuestra representación en la Bienal de Carnegie, que se está desarrollando este año y para la que fuimos invitados, y que además fue una experiencia muy bonita de preparación de exposición, porque desde el museo decidieron que la guía nos integrara a todos y a todas, y todos tuviéramos de esta manera una voz en qué es lo que queríamos mostrar, que no fuera solamente una o dos curadoras entre ellas representando a todo el museo, sino que plantearon la idea y también tuvieron la valentía de decir, ok, dennos su opinión. Y no todas las opiniones fueron favorables en el fondo, pero esa apertura a abrir la colección a que no es solo el trabajo de unas pocas, sino hay todo un equipo atrás que hace posible que la colección se vea. Buscarlas por nacionalidad o color predominante. Pueden buscarlas dentro de nuestra cartografía digital, que fue un proyecto muy entretenido que hicimos este año, pasearse por el mundo buscando desde dónde nos donaron obras. Estamos haciendo una radio, estamos haciendo un podcast de nuestra exposición. En la selva hay mucho por hacer y planeamos seguir adelante con eso, buscando nuevas formas que nuestra colección llegue a todas partes, y mencionarles que nosotros tenemos en cierto modo dos colecciones que van a la par, que son nuestra colección de obras y nuestra colección de archivos, y no se entiende una de otra. Es muy importante quizás pensar en eso, que pensamos en políticas como nacionales de la documentación, el
concepto de una obra y todo lo que la puede enriquecer, todo lo que puede ayudarnos a entender qué es lo que pasaba por la cabeza o por el corazón de un cierto artista en el momento de crear algo, de fijar en el tiempo un sentimiento, una sensación. El archivo para nosotros es maravilloso y nuestros han hecho un trabajo fantástico de hacerlo en línea, ahí en archivo.msca.cl, desde nuestros catálogos hasta invitaciones antiguas, hasta todo tipo de cosas. Y quiero detenerme acá un segundo en los trabajos de mediación que hace el museo, que es algo que esbozaba al principio, que es en el fondo trabajar desde la experiencia estética y no tanto de la clase de historia del arte, sino que invitar a distintas audiencias, desde niños pequeños hasta adultos mayores, y que puedan disfrutar a su manera, que sea como una aprendizaje, pero también un disfrute, y que sea realmente que nos convierta en un museo donde queremos que la gente hable, no que nosotros a la gente, sino que la gente hable entre sí. Aprovecho de hacer publicidad y invitar a una estampatón que tenemos el 7 de noviembre acá en el barrio República, por los 3 años de la declaratoria de épica del barrio, que fue en noviembre. Hemos estado haciendo tareas de estampatón para llevar la colección fuera, porque como hablábamos antes de la conservación, es muy difícil llevar las obras fuera del museo porque a veces no se dan las condiciones, porque a veces es muy caro contratar desde el camión hasta el artista, hasta, no sé, todas las cosas que implican la producción. Así que hemos estado llevando las obras afuera y un trabajo de derechos intelectuales ahí para poder reproducir obras, permiso de los artistas sin pasarlas a llevar, y que la gente pueda tenerlas en su casa, pueda usarlas en una polera y pueda como disfrutarlas en el día a día. Asimismo, hemos hecho un trabajo muy amplio con vecinos, que es creo que el trabajo más lindo del museo, que es invitarlos a hacer pre-inauguraciones, pero que sean para el barrio que nos acoge, que no ser el cubo blanco que se posa en un lugar y pretende cambiarlo, llenarlo de cultura y arte. No, queremos ser parte de, obviamente, una colección que es fantástica, pero también queremos que los vecinos sean los que la nutran y además nos da pie a mostrar obras que no podríamos mostrar en otras circunstancias. La foto que ven a la izquierda es un móvil de Alexander, que es una de las obras emblemáticas del museo y que está en muy mal estado, no muy malo, pero no está en el estado óptimo. Entonces no se puede mostrar a permanencia, pero sí lo podemos mostrar un día. Y decidimos mostrarlo afuera, debería haber estado siempre, y fue una experiencia muy bonita, el viento moviéndolo todo el tiempo pensando que iba a caer, y no, está completamente hecho. Y lo más lindo es compartir con las personas que pasan de frente al museo y conversar. Asimismo, hemos hecho trabajos de invitar a vecinos, por ejemplo, Denise, que es parte de nuestra brigada de textileras, a escribir cédulas ampliadas en las exposiciones. Y así como hemos tratado de integrar a nuestros vecinos en la colección, hemos tratado también de que todas las áreas del museo se integren con la colección y que no sea solo el área de colecciones y el área de archivos. Nosotros queremos que las mediadoras del museo, queremos que la administración del museo vibren con tal como vibramos los que trabajamos en el depósito. Entonces hemos estado haciendo visitas con cierta periodicidad, también tratando de calzar las agendas de todo el mundo, para que nuestros mismos compañeros y nuestras mismas compañeras puedan ver obras que han visto en internet y que les gustaría ver en vivo. Conocer la colección y como dar nuevas luces que a veces desde la teoría o desde el quehacer diario se escapan.
El tema del financiamiento, como hablaba Fernando de los problemas exógenos, hay inversiones súper grandes que hacer para cuidar una colección. En nuestro caso, uno más grande ha sido el depósito, que ven ahí vacío. No está vacío, pero no tiene mobiliario. Y claro, una gran diferencia tener nuestras obras guardadas en un cajón que no está en óptimas condiciones, a tenerlas en un gran depósito, pero para eso también se necesitan inversiones de mobiliario y se necesita eso que hablaba antes de el poder hacer el trabajo del día a día. Mostrarles un gráfico transparente también de la representación de mujer en colección, obras por sexo, quiere decir simplemente por las obras por el uso de donantes y los donantes. Estamos en un 18% de representación femenina, que es bastante bajo, y son, en cuanto a artistas, sin contar el número de obras que han donado, son 19%. O sea, todavía estamos muy al debe. Somos un museo que opera, como les contaba, en base a donaciones, así que si hay artistas, mujeres que quieren donar, las invito a escribirnos. Y a ir repensando maneras que hacemos los museos. Tuvimos un encuentro ahora en octubre pasado. El encuentro Pensando en los Museos Hoy está en gran parte en YouTube. Y pueden ver las experiencias que se conversaron ahí, como una invitación a replantearse el quehacer y las maneras de enganchar a las personas arte y de compartir la acción que nos han donado los artistas del mundo a todos los chilenos y las chilenas. De esa misma experiencia, y quiero terminar para no extenderme demasiado, tuvimos una que fue realmente importante, creo, que es la de acceso universal y expansión social. Yo me quedo con esa experiencia pensando en algo que dijo Kren, que era la relatora que dio el laboratorio, que en el fondo la capacidad es en gran parte textual. Si hay una rampa, la persona con discapacidad deja de tener una dificultad de movimiento. Si no está la rampa, es discapacitada. Entonces, pensar en esas maneras de acoger a todas las personas según sus capacidades y según lo que quieren hacer. Si quiere ir al museo, ¿cómo se va a negar? O sea, hay que buscar las maneras desde se llaman estos como plataformas táctiles hasta audioguías, pensar quizás como en el código QR que muchas tienen la audioguía, hacerlo más grande, hacerlo más visible. Y quería dejarlos para finalizar con una foto de todas mis compañeras y mis compañeros, que creo que son los que hacen el museo posible, y cuidarlos es lo más importante de cuidar nuestras colecciones públicas. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar paso a preguntas. Gestionar fondos rápido cuando está la posibilidad de obras. Como, ¿qué modelo se le ha ocurrido? Quizás porque sabemos que las platas públicas siempre tienen quizás la obra ya se perdió esa posibilidad, entonces ¿cómo podría solucionarse? La forma más sencilla de solucionarlo es tener un dinero. Quiero decir, contar con un capital de adquisiciones y no un presupuesto, que en el caso de los museos que pertenecemos a la administración pública, además, cuestiones que duran meses, no exagerando, y no solo de Chile. He compartido experiencias también, por ejemplo, en Argentina, bastante similares. Entonces, si nosotros recibimos un presupuesto, intentamos gastarlo en abril, porque así logramos llegar con la ejecución del presupuesto en noviembre, diciembre, con todos los que hay que hacer, convencer a los propietarios, firmar no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Es muy desconfiado el sistema. Sería fantástico contar, como digo, con una especie de capital de adquisiciones, pero debo decir lo siguiente: más difícil para una política de adquisiciones es como la irregularidad, porque
yo debo ser franco, no tiene que quejarse, digamos, yo de repente he logrado convencer a las autoridades cuando ya no tienen supuesto de que hay una oportunidad única y en algunas ocasiones nos han apoyado y lo hemos adquirido. Con otros eran los que teníamos. O sea, pero eso es completamente aleatorio y fortuito. Entonces no podemos llamar que eso sea una política de adquisiciones. Es una oportunidad y es una posibilidad de la autoridad que está muy bien. Pero yo creo que en principio hay que darse cuenta de que los presupuestos bases son pequeños. O sea, ese es como un punto de vista. O sea, la base es demasiado baja. En verdad lo digo. Y en esto de pronto hay que convencer a autoridades. No solo convencerlas de poner los recursos, convencerlas en la importancia de las adquisiciones, que es distinto. Hace poco una autoridad bien importante me dijo que había que dejar de invertir cosas y había que invertir en personas. Es que no valore y necesito muchas personas en el mundo, pero pensar que hay que dejar de adquirir cosas, entendiendo que una obra de arte fuera una en un sentido filosófico o convencional, a mí me complica bastante. La interrupción en los flujos de adquisición provoca problemas en las colecciones. Ejemplo, nosotros tenemos ciertos vacíos, por ejemplo, en los años 80, porque no hicieron esas obras en su momento. Y entonces es complejo porque no es tan fácil, especialmente el tipo de obras que había en los años 80, muchas de las cuales son relativamente efímeras, digamos. Adquirirlas hoy día es a veces como un milagro. Y a veces traer un video por ahí que estaba no sé dónde y que hay que reconvertirlo. Entonces yo creo que el tema de la cantidad de recursos, el tema de base y el tema de esa continuidad son elementos como súper importantes. Y no es que haya como una mala voluntad, porque como yo he experimentado, debo decir que en algún caso, para que no digan después que me acusen de en algún año hemos logrado triplicar el presupuesto de adquisición de obras, ¿ya? Y se ha logrado. Pero este año es todo lo contrario, bajamos a un quinto. Y entonces es una cosa muy, muy difícil de manejar.